Hablamos como hermanos, tenemos el mismo bautismo, somos obispos. Hablamos de nuestras iglesias. Coincidimos en que la unidad se hace caminando. Hemos hablado por 2 horas en discusión abierta, con pleno entendimiento de la responsabilidad por nuestras iglesias, por el futuro del cristianismo y el futuro de la civilización humana. Tuvimos la oportunidad de entender y sentir nuestras posiciones y asegurar que las 2 iglesias puedan cooperar conjuntamente para defender a todos los cristianos en el mundo y trabajar con plena responsabilidad para evitar la guerra. Hubo que esperar 1000 años para esta reunión histórica en La Habana. ¿Por qué La Habana? Son muchas preguntas. ¿Por qué esta reunión? Nadie mejor que el padre Ernesto Fernández Travieso, el querido padre Travieso, exdirector de la Radio Vaticana en español, vicepresidente del Colegio de Belén. Bienvenido nuevamente, es un honor tenerlo aquí. Es un honor estar aquí. Gracias. Y tenemos a Froilán Domínguez, ex sacerdote católico, uno de los ex sacerdotes y de las personas más cultas y más conocedoras de la teología y de todo este tema de la Iglesia Católica y de otras denominaciones también confesionales, ex sacerdote secretario del arzobispo de Miami. No es una exageración, sino un justo reconocimiento a ambos. ¿Por qué esta reunión? Y después entraremos en cómo se produjo este rompimiento en el 1054, en que el patriarca entonces excomulgó al Papa y el Papa excomulgó, una excomunión mutua. Padre Travieso, ¿cuál es su lectura de este hecho histórico en el día de hoy? Bueno, que realmente es un hecho histórico, porque desde el 1054 está sucediendo esta ruptura que nunca se ha podido. Mira que el mismo Papa Juan Pablo trató, Benedicto trató, y ni siquiera han podido rezar juntos dentro de una iglesia de ambos credos, ¿no? Y yo creo que realmente es una cosa histórica. Ahora, lo que hay que ver que hay mucha marejada por atrás de todo esto. ¿Por qué en La Habana, una isla pequeña en el Caribe, donde hay una población sincrética, donde no hay prácticamente miembros de la Iglesia Ortodoxa rusa, y el catolicismo no ha sido como en otros países latinoamericanos, como en Brasil, por ejemplo, o en México, o en República Dominicana, o en Colombia? Primero, para mí fue una cuestión de conveniencia. El mismo patriarca había dicho que no quería que fuera Europa por toda la historia de rivalidades que había en Europa. Y por otra parte, pues aprovechar la circunstancia de que uno iba volando a 11.000 metros de altura y el otro estaba abajo en Cuba. O sea, esa coincidencia yo creo que fue un factor a favor de la idea de verse en Cuba. Por otra parte, la imagen que ha creado y que persiste en mantener del gobierno cubano, la imagen de que en Cuba no pasa nada, de que todo está bien, de que todo ahí es muy seguro y de que pueden hacer su reunión tranquilamente, pues esa imagen también favoreció en este caso. Ahora bien, en el caso de que Raúl Castro visitó al patriarca en Moscú hace algún tiempo y después pasó por Roma y visitó al Papa, tuvo quizá algo que ver con esta coordinación de esta reunión. ¿Por qué se reúnen 1000 años después? Aparte de que fue en Cuba o que Raúl tuvo que ver, la parte esencial tiene que ver también con la persecución de los cristianos, como estamos viviendo ahora con ISIS y con todos estos fundamentalistas islamistas, que están destruyendo los símbolos del cristianismo y la memoria histórica del cristianismo. Por supuesto que sí. Y Putin y Rusia están a la vanguardia de toda esa lucha en contra del islamismo hoy en día, en Europa y en América y en todas partes del mundo, y sobre todo en el Medio Oriente. Y yo creo que no sería muy naif, o sea, muy tonto, ingenuo, pensar que esto no tiene peso aquí. Yo creo que hay una cosa que el Papa tratando ahora, muy bonito que hable de la misericordia, y por supuesto alabamos la postura de él teológica, de unir, pero por otro lado también hay que estar a la defensiva, porque las cosas están muy malas en el mundo entero. Y las persecuciones de cristianos, la decapitación, volvimos a las cruzadas o antes de las cruzadas. Ahora,
Diferencias entre esta iglesia, no vamos a entrar en eso porque necesitaríamos la noche entera para que ustedes nos expliquen desde el punto de vista teológico las diferencias teológicas. No creen en la Santísima Trinidad, la iglesia ortodoxa rusa, hablan de un solo Dios, no de Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el Hijo hay una discusión tremenda y otros aspectos, ¿no? Sí, o sea, la mayoría de los aspectos teológicos y administrativos se pueden conciliar con la Iglesia Católica. El problema de fondo es un problema político. O sea, cuando el emperador de Roma, Constantino, decide dejar Roma e irse a Bizancio y establecer una nueva capital, la impresión que daba, que quería el César era de que junto con él se moviera también el Papa de Roma. El Papa no se movió en primer lugar porque estaba en la sede en donde había estado Pedro y había sido martirizado Pablo. Con eso tiene una fuerza tremenda desde el punto de vista de la instauración de la Iglesia Católica. Al Papa, al desconectarse de eso, al no querer ir a Bizancio, pues entonces el César dice, bueno, pues aquí hay un nuevo Papa. Lo hago obispo, lo hago patriarca, es patriarca ecuménico, esta es la segunda Roma y usted es el segundo Papa. Entonces hay un Papa para Occidente y un Papa para Oriente. Vámonos ahora a lo que dijo Raúl Castro, un hombre ateo. Esto es una de las cosas verdaderamente increíbles. Para buscando la unificación del cristianismo, bajo estas dos iglesias, un ateo. Después del Santo Padre Francisco y de el Patriarca Kirill y lo que ellos declararon cuando empezaron y cuando terminaron, ¿qué voy a hacer yo? Cuba seguirá apoyando la paz. Y ahora queda lo de Colombia. Oigan eso, que le preguntaron Kirill y el Papa, ¿y ahora qué va a hacer Cuba? Se le fue por la parte de la paz. Esa no fue la pregunta. Bueno, Cuba está de alguna manera siguiendo su concepto de lo que debe ser la imagen de Cuba en el exterior, se está convirtiendo en el nuevo centro de reuniones seguras, confiables de Occidente. Es la nueva Ginebra, la Ginebra del Caribe. Del Caribe. Padre Travieso, en una isla y en un gobierno que expulsó a los curas católicos, en el Covadonga. Sí, pero eso parece que no existió en la historia. Y por otro lado, peor de todo, en los Estados mismos Unidos no te ponen noticias de lo que está pasando en Cuba ahora, con el éxodo masivo que está saliendo por países de Latinoamérica, con figuras como peloteros que están ayer y anteayer escapándose de Cuba también y desertando. No te ponen nada de eso y no te ponen inclusive los golpes que le están dando a las pobres damas de blanco y a los disidentes en Cuba. Eso el mundo entero lo tiene bloqueado, no es políticamente correcto. ¿Por qué en un momento como este, de tanta importancia para las iglesias en plural en Cuba, no tienen un papel más protagónico sobre el gobierno cubano en el tema de los derechos humanos? Usted dice la Iglesia Católica. La Iglesia Católica. Eso es algo, aparece como una asignatura pendiente por parte del episcopado cubano. Es algo que deberían hacer, y si lo están haciendo deberían explicarlo mejor y presentarlo mejor, y no lo están haciendo. Muchas gracias al padre Ernesto Fernández Travieso, muchas gracias a Froilán Domínguez, y le enviamos un saludo por aquí, que se recupere pronto el padre Sergio Figueredo, con una historia muy bonita en República Dominicana, sacerdote jesuita que ahora está en Belén. Está en Belén, recuperándose de la operación de cadera. Un gran saludo a Sergio Figueredo, a ver si lo vamos a visitar allí, ¿no? Muchas gracias, gracias.